condiciones previas, sino únicamente por la fortaleza de los argumentos y las pruebas en el proceso. La imparcialidad no solo es un principio vertical del funcionamiento del Poder Judicial, sino es sobre todo una regla existencial en la función jurisdiccional. La imparcialidad judicial es el derecho que tienen todas las personas a acceder a un juez que tenga una neutralidad con respecto al litigio y a los litigantes. Esta estructura de control y seguimiento de casos está comprometida a que se trabaje en un ambiente de cooperación. Se encuentra con nosotros el magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Les invitamos a ocupar sus lugares. Muy buenas tardes, tengan las y los presentes a este acto inaugural de la Semana de la Ética Judicial 2024 que realiza el Poder Judicial del Estado de Chiapas en aras de fortalecer la cultura de la ética judicial en las y los servidores públicos. Nos acompañan en este acto inaugural, encabezando el magistrado presidente de este Poder Judicial, así también presidente de la Comisión de Ética, el magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez. Saludamos y damos también la más calurosa bienvenida a quien nos acompaña como ponente, como primer ponente de esta Semana de la Ética Judicial, el magistrado del Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 20º Circuito, Luis Arturo Palacios Zurita. De igual manera, agradecemos la presencia de los consejeros y la consejera de la Judicatura, así también de las y los integrantes de esta Comisión de Ética que se encarga de realizar esta Semana de la Ética Judicial, a todas las y los invitados, compañeras y compañeros de este Poder Judicial y personas que nos siguen a través de las redes sociales, sean todas y todos bienvenidos. A continuación llevaremos a cabo el acto inaugural de esta Semana de la Ética Judicial, para lo cual escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos mis amigos y compañeros de esta Casa de la Justicia, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Gracias a los magistrados, a las magistradas, a los consejeros, a las juezas, a los jueces y a todos los que trabajan y laboran día a día en este Poder Judicial del Estado. Y me da muchísimo gusto que esté presente con nosotros el magistrado Luis Arturo Palacios Zurita del Tribunal Colegiado del 20º Circuito de esta ciudad, del Poder Judicial de la Federación. Gracias, señor magistrado, por acompañarnos, un experto en la materia y un gran catedrático que nos viene a aportar sus conocimientos en esta interesante y fascinante ciencia que es la ética.
La ética es muy importante en el desarrollo de nuestra vida humana. Ha sido objeto de estudio y reflexión desde tiempos muy lejanos, desde siempre, desde Sócrates, Aristóteles, Platón. Eso se refiere fundamentalmente al comportamiento moral del ser humano para adecuarlo en bien del individuo y de la sociedad. Nosotros que nos encontramos en el área jurisdiccional, en este Poder Judicial del Estado, somos los que tenemos un poco más de implicación en esta ciencia, y todos, porque se refiere a los actos humanos que desarrollamos día a día y que lo debemos de hacer de manera consciente de lo intangible que es la moral también. Como les decía, filósofos como Sócrates, quien es considerado el padre de esta ciencia, Platón, Aristóteles, Kant, entre otros, abordaron este tema de la ética y el deber ser, que nos debemos de acordar mucho nosotros, los que estudiamos la fascinante carrera de la licenciatura en Derecho del deber ser, dejando sus interpretaciones y conocimientos, los cuales hoy siguen vigentes, y esas interpretaciones filosóficas abonan a la vida social contemporánea. Estas ideas filosóficas sobre la ética han sido fundamentales para la comprensión de lo que es bueno o malo, o más bien lo que es correcto o incorrecto en todas las acciones humanas. Quiero tocar un tema muy importante que vivimos ayer, que se refiere particularmente a esta situación ética de la ciencia. Pues ayer fuimos testigos del 6º informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha quedado claro que en esta administración de la Cuarta Transformación, esos valores como la honestidad, la fraternidad, el amor al prójimo y el servicio al público han tomado un papel primordial en la vida pública, y por eso se ha logrado consolidar las bases de la Cuarta Transformación. Eso, la ética que tanto menciona el señor presidente de la República, es precisamente el humanismo mexicano. Siguiendo estos ideales, en el Poder Judicial del Estado consideramos que esta ciencia de la ética es un valor de especial relevancia en la vida y representa un requisito fundamental que exige la sociedad a los servidores públicos, sobre todo en todos los actos humanos, pero también en la impartición de justicia, sobre todo porque esta ciencia se ocupa de los actos típicamente humanos. Por eso es necesario promover los valores éticos a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos, y justamente por ello iniciamos este mes patrio con una semana dedicada a esta ciencia de la ética 2024. En el Poder Judicial del Estado nos sentimos muy comprometidos de seguir con los ideales del siervo de la nación, el generalísimo José María Morelos y Pavón, y recordarlo con una frase suya que representa el espíritu de este servicio, que cita: soy siervo de la nación porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Por lo anterior, me da mucho gusto poder recibir en esta sede del Poder Judicial para ser partícipes en esta conferencia que nos impartirá el señor magistrado sobre la ética judicial, requisitos para el fortalecimiento de justicia. Agradezco al magistrado Luis Arturo Palacios Zurita por su tiempo y por compartirnos hoy sus conocimientos e ideales éticos. La responsabilidad y privilegio de impartir justicia no es tarea sencilla. No basta con tener conocimientos normativos para aplicarlos al resolver la litis. Se trata además de que las personas servidoras públicas en la impartición de justicia gocemos de valores y virtudes, y cuyo compromiso sea el de servir con profesionalismo y ética en estricto apego a derecho. Aprovecho el foro para hacer un llamado a que dignifiquemos la administración de justicia para continuar poniendo en alto nuestros principios y valores, para desempeñar cada cargo o función que nos ha sido confiada a cada uno de nosotros con compromiso institucional, legalidad, responsabilidad, eficacia y eficiencia, imparcialidad, prudencia y decoro. Los exhorto a que lo plasmado en nuestro código de ética sea puesto en práctica y continuemos fomentando el trabajo en equipo. Así podremos contribuir en la transformación de la vida pública y de nuestro querido Chiapas.
Finalizo diciéndoles que conducirnos con rectitud y ética nos permitirá abonar para seguir en la construcción de un Chiapas más cercano a la gente, de servidores públicos comprometidos con los que más lo necesitan, donde la ética guíe nuestras decisiones y acciones con el propósito firme de tener una institución judicial más sólida y cercana a la gente. Familia judicial, muchas gracias por contribuir en la consolidación de un tribunal de puertas abiertas. Enhorabuena para todas y todos. Muchas gracias. Me voy a aprovechar para inaugurar, ¿no? Falta la inauguración, nada más que no traigo hora. A ver, permíteme la hora. 2:38. Sí. Pues siendo las 14 horas, nos ponemos de pie, perdón. 14:38. Siendo las 14 horas con 39 minutos del día de hoy, 2 de septiembre de 2024, declaro formalmente abierta la Semana de la Ética Judicial 2024 con el tema y la conferencia La Ética Judicial, requisitos para el fortalecimiento de justicia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del magistrado presidente Guillermo Ramos y le pedimos por favor a nuestro auditorio permanecer de pie, así también al magistrado presidente y a nuestro ponente, si son tan amables de acompañarnos bajando del estrado para realizar una fotografía oficial. Es así como se despide nuestro magistrado presidente Guillermo Ramos Pérez. Le solicitamos a nuestro auditorio permanecer en sus lugares para dar paso al inicio de nuestra conferencia, así también a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo, que no se despeguen, vamos a comenzar en unos momentos más. Para dar paso al inicio de nuestra ponencia, de nuestra primera conferencia en el marco de esta Semana de la Ética Judicial 2024, titulada La Ética Judicial, requisito para el fortalecimiento de la impartición de justicia, me permito compartir una breve reseña curricular de nuestro ponente. El magistrado Luis Arturo Palacio Zurita cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la maestría en Derecho Civil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también. Tiene doctorado en Derecho en el Instituto Universitario de Puebla y doctorado en Derecho Penal en la Universidad del Sur. Así también ha impartido diversos cursos, entre los que se encuentran el taller de trámite de los procedimientos civiles y mercantiles federales,
jurisprudencia técnica para la elaboración de sentencias de amparo contra leyes, principios éticos de la función jurisdiccional, entre otros. De igual manera, ha participado como ponente en diversas actividades organizadas por diferentes instituciones en el Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación sobre la reforma constitucional en materia penal implementado por el Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, reformas constitucionales, primera jornada de derecho y extinción de dominio por la Universidad Valle del Grijalva, entre otros. Ha sido secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, secretario del Tercer Tribunal Colegiado del 10º Circuito, juez quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado del 20º Circuito. Actualmente ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de 2009. Queda con ustedes el magistrado Luis Arturo Palacio Zurita. Gracias. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Me ha ido bien con ustedes en de 2 años para acá, creo que he venido unas 5 o 6 veces. Ya llego más al Tribunal Superior que a mi oficina. Muchas gracias. Y sí, fíjense que me tomo en serio, que es mi casa. Yo varias veces lo he dicho públicamente, yo empecé en la justicia del Estado allá por 1986, antes de Cristo, y siempre lo digo que aquí debajo de mi camisa cargo la camiseta del Poder Judicial del Estado. Entiendo las necesidades, las carencias, las presiones que tienen, y ya no me meto en más. Y bueno, les agradezco a las autoridades del tribunal que me hayan invitado a platicar este tema tan bonito que es la ética. Tenemos el mundo de la ontología, el mundo del ser, y luego el mundo de la deontología, del deber ser. Fíjense que como ciudadano, pues decimos, allá cada quien su vida, hace lo que quiere y qué le importa a los demás. Pero el juzgador tiene una particularidad, tiene que guardar ciertos estándares de conducta, porque sus resoluciones tienen que guardar una cuestión que se llama legitimidad, el nivel de confiabilidad que nos tiene la sociedad a partir de la seriedad con la cual impartimos justicia. Es cierto que tenemos visitas por parte de las visitadurías, es cierto que rendimos estadísticas, es cierto que notificamos a las partes los juicios de amparo, pero detrás de todo esto no se nos debe olvidar que hay un valor preponderante que es la justicia, y es lo que la gente está esperando de nosotros. Cuando un ciudadano decide ir ante un tribunal, ante una agencia del Ministerio Público y luego judicializar el asunto, está esperando que hayan personas que estén dispuestas a restituir algo que consideren justo, ya sea en calidad de actor o en calidad de demandado, pero esperan que seamos nosotros los que en determinado momento impartamos lo que realmente corresponde a derecho. Hay esa esperanza. El trabajador espera que le paguen lo que considera que dejaron de pagarle. Una señora cree que ahí van a hacer todas las diligencias para obligar que su esposo pague la pensión alimenticia. Una madre tal vez espera que castiguen a la persona que privó de la vida a su hijo, y está en manos de nosotros. Por eso muchas veces lo he comentado, nos erigimos en una especie de semidioses, que la palabra de nosotros basta para arruinar una vida o para de verdad restituir a alguien que ha sido agraviado por parte de un acto ilícito. Y de ahí surge la pregunta: ¿las personas malas pueden ser buenos jueces? Hace rato platicábamos ese tema en clases en la Escuela Federal. Imagínense ustedes que ¿a quién le importa que yo sea alcohólico?
y que me eche mis copas 1, 2, 3, 4 de la mañana, pero sé bastante derecho. Me conozco la jurisprudencia. O digo, ¿a alguien le importará que yo sea drogadicto, que consuma marihuana, cocaína o algo así? Si conozco bien el derecho. ¿A alguien le importará mis vicios personales o mis aficiones que entre comillas consideramos inapropiadas para que yo pueda formar parte del equipo de juzgar? Y cuando digo juzgar, no necesariamente tenemos que ser juez, porque el juez solo no imparte justicia, está auxiliado de secretarios, de oficiales, y entre todos estamos impartiendo justicia. Y con alguien que no cumpla su parte, podemos arruinar la vida de alguien, como aquel que se presta para recibir una promoción con fecha atrasada. Mire, y se lo digo así, mi familia fue objeto de corrupción por parte de una juez que recibió un recurso de apelación fuera de plazo que nos costó 9 años de litigio. Ya se había pasado el plazo para apelar y todavía le dije, oiga juez, pero vine ayer y no había ningún escrito de apelación y hoy admitieron uno y ustedes mismos me dijeron que no habían recurrido. Dice, se lo recibimos con fecha atrasada, pero no te preocupes, van a confirmar la sentencia. Era mi compañera juez y yo era juez. Me costó 6 juicios de amparo, una reposición de procedimiento y 9 años de litigio. Y tal vez a ella se le olvidó la consecuencia de lo que sufrimos por un acto de corrupción. Créanme que no fue para menos el dolor del ocasionado. A veces 50, 100 pesos. A lo mejor hasta se nos olvida cuando alguien recibe un dinero, las consecuencias a la gente que sufre por el acto que acabamos de cometer, no se imagina. Y les cuento otra historia, digo, a mí me pasa de todo. Mi hermano había demandado a Pemex. El abogado se le pasó el plazo y llega el apoderado de Pemex al día siguiente y le dice, oye, échame la mano y te doy 200 pesos. Recíbeme esta demanda de amparo con fecha de ayer porque se me pasó. Miren lo que es la vida. Dice, veo la demanda, era la demanda en contra de mi papá. Dice, yo estoy seguro que si se lo hubiese dicho a mi compañero oficial de parte, sí se lo recibe. Y le dijo, no. Dice, no le dije la razón, pero yo no me presto para eso. Y menos si era su papá. Pero mire lo que puede pasar cuando nos prestamos para actos de corrupción. El juez o los que formamos parte de los órganos de justicia debemos tener ciertos atributos y no es para decir, hoy escucho esta conferencia y mañana sigo haciendo lo mismo. Yo a veces digo, yo no sé cuánto creen en Dios, pero a veces me da ganas de orar y decir, Señor, arruínale la carrera a todos los que sean corruptos y flojos. Que los metan a la cárcel. Y los que no creen en Dios, decirles pues que la vida se les arruine. Porque estamos arruinando vidas, de veras. Yo el otro día dije, ¿será que, yo lo he dicho abiertamente, yo vengo de una formación evangélica y digo, ¿será que hago la oración del proyectista? Y que empezara más o menos así, Señor, que si mi proyecto no está haciendo justicia, que me lo reprueben. Que si me presto para corrupción, que me corran. Y decir esa oración en la mañana antes de empezar a trabajar. Porque en nuestras manos está la justicia. Y bueno, mire, para impartir justicia no es solamente que tengamos un nombramiento. La mayoría de códigos de ética tenemos, ustedes tienen su código de ética, tenemos el código de ética del Poder Judicial de la Federación, tenemos el código iberoamericano y tenemos los principios de Bangalore sobre la ética judicial, pero se resumen en 5 principios que son la independencia, imparcialidad, objetividad,
profesionalidad y excelencia. Y es que muchos salimos de la carrera, tenemos un cargo judicial y nos olvidamos. Empezamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dictamos una sentencia y dictamos otra y otra y otra. Y ya cumplí. Y a veces les digo, y se los digo a mis compañeros en la federación, de lo último que nos acordamos de pensar es si hicimos justicia o no. Porque el esfuerzo que tenemos que hacer es que el derecho coincida con la justicia. ¿Y qué es la independencia? Bueno, realmente no dejar que fuerzas externas intervengan en nuestro criterio. Eso es un tema complicadísimo. La imparcialidad es lo mismo, no dejar que las partes nos corrompan, nos influyan en el sentido. Y créanme que a veces no estoy pensando en corrupción, pero los sentimientos son bien canijos y a veces alguien nos viene a llorar, nos habla un amigo. Mire, ¿hasta dónde influyen las partes? Trabajando aquí en Chiapas, llegaba yo a un rancho, al rancho de mi padre en Macuspana, y a veces había un abogado que llegaba hasta el rancho allá en Macuspana a hablar con mi papá para que me hablara a mí, para que le favoreciera en algún asunto. No se investiga. Ven quién conoce al juez, quién conoce al magistrado para intervenir. Y mi papá ya no está con nosotros, mi papá falleció en enero, pero todo el tiempo tuve que decirle, papá, en el tema de justicia, discúlpame, pero no te voy a conceder nada. Porque esto es una responsabilidad que no es mío. Yo no regalo lo que no es mío. Y bueno, luego entramos con el tema de la objetividad. De quién, si en la independencia luchamos contra fuerzas externas, en la imparcialidad luchamos contra la influencia de las partes, en la objetividad luchamos contra uno mismo. Y créeme que no es fácil, a veces por nuestras convicciones religiosas, de la idiosincrasia, la forma como vemos las cosas, la afiliación política. Luchamos por no dejar que esas influencias lleguen a regir el sentido de nuestro fallo. Y créame, le digo, nos investigan. De pronto alguien llegaba un pastor y me decía, hermanito, fíjate que el hermano puros inocentes habían en la cárcel. Ni el pastor, ni el cura, ni el amigo tiene que influir en nuestras decisiones. Pero para eso tenemos que tener valor de saber de decirle que no, incluyendo a nuestros familiares. ¿Se van a molestar? Sí. Pero ahí van a demostrar de qué están hechos. Pero hoy quiero enfocarme al tema de la profesionalización y el tema de la excelencia. Porque miren, nuestro mundo va cambiando. Aquel abogado que salió de la carrera y no se actualiza, de verdad, cada día es menos abogado. Hubieron abogados que no se actualizaron, por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal adversarial, y hoy ya ni siquiera pueden litigar. O los que ya no se metieron a la reforma laboral, ya no pueden enfrentarse en un tribunal con una justicia oral, precisamente porque no se actualizan. Pero estoy viendo, y de veras, lo veo en la federación y lo veo en el estado, que dicen los compañeros, jueces y magistrados, es que yo a eso de la tecnología no le entiendo. Pues tendrán que entenderle, hay que meterse. Es que precisamente son herramientas que nos van a permitir impartir una justicia correcta. Fíjense, ¿qué hacemos nosotros o qué hace un juez que no se mete con la tecnología cuando estamos juzgando un tema de la tarjeta de crédito, donde la firma ya no es la firma, sino el famoso NIP, la firma electrónica? O cuando hablamos un tema fiscal, el tema del FIREL o la FIEL. No podemos quedarnos atrás con el tema de la tecnología. Mire, en esta app que estoy viendo en este momento, yo de pronto
me pasan un proyecto y dice, los conceptos de violación son inoperantes, y le pregunto, ¿por qué son inoperantes los conceptos de violación? Y me dice, porque no combatió todos los argumentos. Una forma fácil de entender por el sentido del proyecto. Le pregunto a veces, ¿por qué se le restó valor probatorio a la confesional? Y ¡prum!, lo lee y me da un resultado. Y eso es poco, porque incluso yo creo que algunos sí deben saber esto, pero todos debiéramos entrarle, porque esto nos va a permitir impartir una justicia más eficaz. Cuando le presentamos el documento y le decimos, eso que empezamos a transcribir o a hacer resúmenes, en un minuto lo tiene la inteligencia artificial. Le dices, hazme un resumen del siguiente documento y chéquelo, está fiel. Yo creo que resume mejor que nosotros. Y este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, si ustedes han checado, así como el tema de la transparencia tiene sus adecuaciones. Por ejemplo, yo veía en Colombia que hay temas que, por ejemplo, los resultandos lo pueden dejárselo a la inteligencia artificial. Y hay ciertos puntos, pero cuando se trata de la valoración de la prueba, dice, aquí no entra. Y ya hay un documento que regula hasta dónde puede y no se puede utilizar la inteligencia artificial. El otro tema también tiene que ver, yo estoy suscrito Medio Mundo, a X, o lo que era Twitter, y a veces veo que Medio Mundo está publicando una ejecutoria, una tesis, un nuevo criterio, y todo esto nos viene refrescando la forma, el avance, la temperatura de cómo van avanzando los sistemas de justicia, y no podemos cerrar los ojos, porque nos condenaríamos a impartirle una justicia arcaica a un mundo que de por sí ya nos tiene rebasado. Pero el otro punto, que tenemos que aprender a ser autodidacta. ¿Cuántos cursos hay en línea para profesionalizarnos? Yo acabo de llevar un curso gratuito en Argentina de derechos humanos, y el enfoque que tienen ellos de derechos humanos no es el mismo que tenemos nosotros, y nos deja pensando qué tan atrasados estamos. O a veces, el otro día consulté una jurisprudencia argentina, fíjense, ese criterio dice que el Estado prohíbe al Estado exigir documentos que él tiene en su poder. Por ejemplo, cuando dicen, oye, dame tu acta de nacimiento, pero si tú la tienes, Estado. Nosotros, por ejemplo, íbamos a concursar para juez en la federación, y dice, quiero una constancia de antigüedad. Entonces iba yo, Consejo de la Judicatura, pídeme una constancia de antigüedad. Me la daba. Consejo de la Judicatura, ahí está mi constancia de antigüedad. Fíjense, en Argentina dice, el Estado no puede exigir a los gobernados un documento que ya tiene en su poder, como por ejemplo la constancia de antigüedad, que ustedes fueran a concursar para jueces, para secretarios, para magistrados, no sé, y le piden un documento que el mismo consejo tiene. O sea, todo eso tiene que ir cambiando la perspectiva de cómo estamos impartiendo justicia. Si seguimos con los formatos, no llegamos a ninguna parte. Ahorita se está manejando también con la tecnología el tema de las calculadoras de prestaciones. Creo que los que están en materia laboral ya han visto que hay unas calculadoras que se manejan en Excel, que solamente se ponen los valores, inmediatamente le arroja el resultado. Lo utilizamos también nosotros para conceder la suspensión provisional o definitiva. Ya hay unas calculadoras que se hacen con Excel que facilitan. Y esto, aparte de ser más certero con los montos, nos hace las operaciones más rápido, solamente colocando los valores. Pero eso requiere que conozcamos y nos metemos. Si nos dejamos llevar, de veras, al rato vamos a estar tan desfasados que es difícil regresar. Pero les digo, fíjense la ganancia que se tiene con que nos actualicemos con el tema de la tecnología. Esta iPad es mi oficina. Aquí cargo todos los proyectos. Tiene 4 años que no gasto una sola hoja de papel, porque los proyectos
las sentencias me las escanean, me escanean conceptos de violación, me lo mandan aquí el proyecto, tengo mi lápiz electrónico, con ese lápiz lo corrijo como si fuera a mano y así lo envío. Obviamente, ustedes me dirán, no hay para estar comprando este tipo de tecnología y lo entiendo, pero bueno, ese es un avance y esa fue una inversión que tuve que hacer por mi cuenta. Pero les comento que hay maneras, por ejemplo, utilizando Word, sí se puede. Muchos compañeros míos no utilizan las mismas apps que utilizo yo y ellos con mismo Word se están mandando los proyectos. Y a veces les digo a mi secretario, si ven que le llega un correo electrónico a las 3 de la mañana, es que se me fue el sueño y me puse a trabajar, no me conteste. Pero así de fácil ya lo tienen en su poder. En la mañana que se levantan ya tienen 4 o 5 proyectos aprobados o observados y no invertimos ninguna hoja. A veces estoy en el rancho checando mi proyecto, a veces cuando me toca ir con mi familia y me toca esperar, estoy en el iPad checando algún criterio, investigando una jurisprudencia. El asunto es que tenemos que ingeniárnoslas usando estas herramientas de tecnología para hacer más fácil la justicia. ¿Qué otro punto es? Mire, es importante que acrecentemos nuestra cultura y tiene que ver qué es lo que vemos. Nos las pasamos en el Facebook viendo los TikTok de chistes y de tanta basura que hay, o en la televisión. Mire, yo me meto a YouTube, me meto a Facebook y hay tantas cosas positivas que podemos sacar, tantos criterios nuevos y a veces dentro de tantas opiniones. Por eso digo que estas herramientas sociales son una especie como un cuchillo. Ustedes pueden darle un cuchillo a una persona y puede utilizarlo para hacer comida y una comida tan riquísima, o pueden utilizarlo para matar a una persona. Depende de qué quieran hacer con. Y ahorita, aunque sea un poquito, pero a veces digo, no tengo mucha tecnología, pero todos tenemos un teléfono. Y todos tienen el Facebook. Y a veces veo conferencias y veo, por ejemplo, escuchaba yo a Miguel Carbonell, a Ferrayoli, veo a García Amado, Manuel Atienza. Y tanta cuestión que podemos aprender sin gastar tanto, más que los megas que estemos gastando cuando estamos en Wi-Fi, pues no gastamos mucho, pero nos tiene que ganar el ingenio para ver la manera de cómo capacitarnos y no seguir haciendo lo mismo. De veras, yo así como aquel que encuentra un tesoro, a veces digo, uy, este tema pues no lo había visto. Me he metido, por ejemplo, a las sentencias de la Corte Interamericana y encuentro a veces cada tesoro. Fíjense, les comparto uno nada más. Uno de la Corte Europea de Derechos Humanos, el caso Klein contra Colombia. Klein es un ciudadano israelí que sabe técnicas militares y de policía. Entonces Colombia lo contrata para que capacite a su ejército, a su policía, y todo muy bien. Pero termina el contrato y descubre Colombia que Klein se había quedado en Colombia y estaba entrenando a la guerrilla. Y entonces le dictan una orden de aprehensión. Klein se escapó de Colombia y se fue a Rusia. Mediante una orden de extradición lo detuvieron y él, antes de ser extraditado a Colombia para ser juzgado, planteó un juicio en la Corte Europea de Derechos Humanos. Y uno de sus medios de prueba es la declaración del vicepresidente de Colombia en aquellos tiempos. Dice el presidente de Colombia, se ha detenido al ciudadano Klein y va a ser trasladado a Colombia. Aquí le vamos a aplicar todo el peso de la ley y ahí se va a podrir en la cárcel. Otros medios de prueba, pero entre ellos que las cárceles de Colombia están hacinadas, que hay muchos asesinatos. Entonces Klein alega, Colombia no me ofrece imparcialidad
y un juicio neutral, porque las autoridades ya están predisponiendo lo que van a hacer conmigo. Dice, en Colombia no hay una verdadera división de poderes y el Ejecutivo ha sometido al Poder Judicial, y esa declaración del vicepresidente pesa en el Poder Judicial y la respeta, pero aparte no me garantizan la vida en las cárceles. La Corte Europea acoge los razonamientos y le dice a Rusia, no lo puedes extraditar. Eso no lo van a encontrar en el libro vaquero. Ahí está en la página de la Corte Europea de Derechos Humanos. El caso de Opus contra Turquía, que creo que a lo mejor sí ya lo han escuchado. Es un asunto de una mujer que su esposo la maltrata. Fue diríamos al Ministerio Público, por decir el nombre, y desiste. La vuelven a golpear más grave, y al poco tiempo vuelve a desistir. Y así como 4 o 5 veces, en la última ocasión la mató. Los familiares se fueron a la Corte Europea de Derechos Humanos y le dicen que el Estado turco no dio la protección a esta mujer frente al maltrato de su esposo. Turquía se excepciona diciendo, pues es que ella desistía de la demanda, ¿yo qué puedo hacer contra su desistimiento? Entonces fíjense, ¿qué le dice la Corte Europea? Es que tú, viendo que cada vez que esta señora acudía y que el maltrato era más grave, debiste tomar las medidas para verificar si era genuino o no su desistimiento o era obligada por su esposo, porque cada día se acrecentaba la violencia. Aparte que no le diste medidas de protección, solamente te concretabas a recibir la denuncia. Claro, eso no, aquí no pasa en México, pero en Turquía sí pasa. Y entonces condenaron al Estado turco precisamente a una indemnización muy fuerte. ¿Dónde vamos a saber eso? No aparece en el código, no aparece en la jurisprudencia. Tenemos que volvernos autodidactas. Y le cuento un caso más. El caso de Hellman contra Uruguay. Es una niña que creció hija de un matrimonio, el señor es policía, la señora es ama de casa, pero como que ella empieza a sentir, yo no cuadro en esta casa, algo hay raro que no cuadro en esta familia. Cuando adquiere la mayoría de edad y empieza a investigar y logra saber que ella no es hija de ese matrimonio, sino se la entregaron. Sigue investigando hasta que logra saber que era hijo de unos argentinos izquierdistas que en el tiempo de la Guerra Sucia Argentina los desaparecieron. Lo último que hay es que los metieron presos y de pronto desaparecieron y no se sabe más de ellos. El gobierno de Uruguay, ella le pidió a Uruguay que investigara sobre este tema, y Argentina, y ellos dicen, no, mira, nosotros tenemos una ley que pasó por todo el proceso legal, constitucional y legal, fue aprobada por los órganos legislativos y es obligatoria, donde dijimos que de esa fecha en adelante se perdonaban todos los hechos del pasado y que ya era punto final ese tema y empezamos de hoy hacia adelante para seguir avanzando. Pero le dimos un candado más de seguridad, hicimos un plebiscito donde le preguntamos a la población si estaba de acuerdo o no con la ley y ganó el sí. Entonces hay un doble candado. Primero, siguió el proceso legislativo que establecen las leyes vigentes, y segundo, pasó por la voluntad democrática y el pueblo está de acuerdo con que los hechos del pasado ya se den por muertos. Entonces la Corte Interamericana le dice en esa sentencia que los derechos humanos no están sujetos a la Carta Democrática. Imagínense que ahorita deliberen ustedes, ya nos cayó mal ese que está dando la conferencia, ya entre todos votamos porque lo matamos. Y como es producto de la voluntad popular,
pareciera que eso es válido. El goce de los derechos humanos no puede ser sometido a la voluntad de la mayoría. Es que votaron 100,000 y es una persona. Es derecho humano y no está sujeto a la Carta Democrática. Y terminó condenando a Uruguay precisamente a investigar los hechos y a derogar esa norma, lo cual cumplió en su momento. ¿Cómo vamos a conocer esos precedentes? Ese es el tema, y les digo, y nos abre otro panorama para la forma que vamos a resolver. Entonces, mi punto es que debemos realmente adentrarnos no solamente al código y a la jurisprudencia, sino ver qué hay más allá, porque les quiero comentar otra cosa. Fíjense, hay temas que a veces ni idea tenemos y solo investigando lo encontramos. ¿Les suena algo el tema de la confianza legítima? ¿Alguien sí lo ha escuchado? Está en la jurisprudencia mexicana. ¿Y para qué sirve la confianza legítima? ¿Saben para quiénes? Para los jueces y magistrados. Porque de pronto llegaban los gobernadores y como esos jueces y esos magistrados no eran de su agrado o no eran de su gente, nada más reforman la ley, en un resolutivo mandan a cesar a todos y viene su gente. Y entonces entró el tema de la confianza legítima, que aquel que adquiera un derecho y no haya una razón justificada para modificar su estatus, esas reformas son inconstitucionales, basados en la confianza legítima, porque cada quien hace su proyecto de vida a partir de un acto del Estado. Por lo tanto, el Estado no puede modificarlo de manera unilateral y sin razón, sino basado en una causa legítima. Piensen ustedes que le dieron, y así fácil y saliéndonos del ámbito judicial, una concesión para operar taxis o autobuses por 20 años. Y dentro de 6 meses modifican la ley y dicen, y ese permiso está abrogado. Se viola el principio de confianza legítima. Y eso está en la jurisprudencia. Si nos tocara ese tema, ¿qué vamos a resolver? ¿Les suena algo el tema del principio de exclusividad? El tema de la ratio decidendi y la obiter dicta, y está vinculado con temas del Poder Judicial. Fíjense, otro tema de derechos humanos, y creo que si lo han escuchado, el tema de las masculinidades. Porque antes decíamos hombre o mujer, y ya luego nos metimos con el tema de los grupos LGTB, A, B, C, D, F, G, no sé, no me los aprendí todo. Pero ahora hablamos del tema de masculinidades. ¿Y qué es eso? Mire, pues es una realidad que nos está alcanzando. Primero hablamos del ¿cómo le llaman? Heterosexual. Y luego hablamos del bisexual, del homosexual. Pero hay uno que dice, yo soy hombre, me siento hombre, me comporto como hombre, pero me gustan los hombres. Y digo, a lo mejor no puede dar risa, pero por eso se habla de masculinidades. Hay un hombre que dice, me gustan las mujeres. Otro hombre dice, me gustan los hombres, y yo, como está en la moda, dice, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero hay un hombre que dice, yo soy hombre, pero me gustan los hombres. Entonces, ya en el tema de derechos humanos, en el tema de género, se maneja el tema de las masculinidades. Y eso tenemos que conocerlo, porque nosotros somos los impartidores de justicia y estamos vinculados con esos temas. El otro tema, y todos los han escuchado, el tema del control de convencionalidad. Y decimos, bueno, eso está fácil. Entonces, tiene que ver con tratados internacionales. ¿Les suena algo el tema del soft law? Así como dice derecho suave, pero se refiere a cuáles son las normas que son sujetas de control convencional. Porque, por ejemplo, México ha suscrito un sinfín de documentos que son a veces declaraciones, son convenciones, pero ¿cuáles son las que voy a someter a un control convencional? Si es soft law, no. ¿Y qué es soft law?
Bueno, lo vamos a ver al revés. Es solamente sujeto de control convencional solo aquellas normas que tengan el carácter de tratado suscrito por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Y vean ustedes que a cada ratito les están bombardeando en los agravios y en las demandas con el tema del control convencional. A veces los abogados ni saben qué cosa es eso, pero como está en el formato, ahí va. Y lo primero que haríamos nosotros es, esta norma ya fue ratificada por el presidente de la República. Bueno, primero es parte de México, fue ratificada por el presidente de la República, fue ratificada por el Senado. Si no, no puede ser objeto de control convencional. Entonces, con estos temas vamos mejorando el tema de la justicia, pero hay otro punto, mire, tensión de los derechos humanos. Nosotros decimos que es bonito hablar de los derechos humanos, la vida, la libertad, el conjunto de libertades públicas, los bienes materiales e inmateriales, pero ¿sabían que a veces entre los derechos se pelean entre ellos? Y dos que son clásicos. La libertad choca a menudo con el tema de la igualdad, porque si primamos la libertad, unos se aventajan a otros y hay desigualdad. Pero si los tratamos a todos iguales, coartamos libertades, porque todos tienen que ir parejitos. Entonces, pareciera que decimos, no, pues que el goce completo de los derechos humanos. Hay tensión en los derechos humanos. El tema de lo que hablaba Ronald Dworkin, de los temas difíciles, cuando dos bienes jurídicos están en contraposición y no pueden prevalecer los dos, y uno tiene que sucumbir, y el juzgador, esa solución no la va a encontrar en la ley, porque los dos tienen protección legal. Y el ejemplo clásico es aquel cuando una persona le pidió al juez que le aceptara algún medio de prueba, y el juez le dice, no, porque a mí en la Constitución vieja, la Constitución me dice que yo debo juzgarte antes de 2 años, y ya se venció el plazo. Entonces llega a la Corte y la Corte dice, aquí hay 2 bienes constitucionales que están compitiendo. Uno, el principio de inocencia a partir del ofrecimiento de pruebas, y el otro, la celeridad, que es obligación del juzgador de dictar la sentencia antes de los 2 años. Y están en contraposición los 2 bienes. Y uno tiene que sucumbir. No pueden prevalecer los dos. Entonces tenemos que decidir a cuál vamos a derribar. ¿Cuál creen que prevaleció? La presunción de inocencia. Porque dice la Corte, de nada sirve que lo juzgues rápido si finalmente lo vas a condenar porque no pudo ofrecer sus medios de prueba. Pero esos son asuntos que no los resolvemos si no estamos preparados. Y digo, ahorita si ustedes lo investigan lo van a encontrar en la jurisprudencia, pero muchas veces van a encontrar que 2 bienes jurídicos protegidos por la ley están en contraposición y ustedes tienen que decidir cuál van a sacrificar y cuál debe prevalecer. Y la solución no la van a encontrar en la ley y probablemente ni en la doctrina. Ahí tienen que inventar la solución. Para eso tenemos que estar preparados y por eso vengo hablando del tema de la profesionalización, que no necesariamente el Tribunal Superior de Justicia tiene que impartir estos cursos, sino que el juzgador por su cuenta tiene que irse perfeccionando para que sus fallos cada día tengan mayor calidad y no esperar que se los revoquen en la alzada o en el juicio de amparo y para decir, ya aprendí un nuevo criterio. A lo mejor el primer criterio lo emite un juez y que llegue hasta la Corte y la Corte diga, es acertada la decisión de ese juzgador. Pero hay otro punto sensible que quiero tratarles, y ya voy a terminar para no cansarles tanto. El tema de la excelencia, y tiene que ver con nuestro trato hacia los demás, tiene que ver con la amabilidad. A mí, a lo largo de ya casi 40 años que llevo en la impartición de justicia, hay gente que a veces llega enojada, llega gritando, pero pongámonos en los zapatos de la gente, tienen un problema. A veces hasta sus mismos abogados los han engañado, los han transado, están pasando por un problema y entonces tenemos que tener la paciencia de escucharlo, de no engancharnos,
de no engancharnos. Es cierto que a veces también nosotros no estamos tan cómodos, pero pónganse en los zapatos de una mamá que de pronto absolvieron al homicida porque le dijeron que se violó el proceso, que se contaminó el medio de prueba, de que el descubrimiento no fue genuino y no sé qué otra marihuanada hemos inventado nosotros de veras. O sea, explíquenle a una mamá que le mataron a su hijo y que era su único sustento, una anciana, este tema de la contaminación de los medios de prueba. Eso no, para ellos no es una solución. O explíquenle a una persona inocente que no tuvo la capacidad de defenderse, o que su asunto lo sacamos como estadística porque ya vencía el mes y teníamos poca sentencia y había que sacar, entonces aprobamos todo o sacamos y arruinamos una vida. Realmente tenemos que tener primero la amabilidad con las personas que llegan con nosotros. Ese es un primer punto. Yo de veras se los digo con estas palabras personales. Yo le doy gracias a Dios que un día fui objeto de corrupción por parte del asunto que les comenté, el asunto civil, de que estuve en procuraduría y pude ver tanta injusticia, para sensibilizarme de veras de lo que padece la gente ante los aparatos de justicia. Y siguen padeciendo cuando hay servidores públicos que de verdad no están cumpliendo la función. El tema de la cortesía. Le invito, jueces, de verdad, les predico con el ejemplo. Me encuentro en mi tribunal a la gente y le digo, ¿ya le atendieron? ¿Qué necesita? No se nos quita nada con atender a la gente. A mí me tocaba a veces llegar a la oficina. Espérese, es que está ocupado. Pero me acuerdo de una ocasión, siendo juez de primera instancia, me iniciaron en aquel tiempo una averiguación previa de un abogado porque dicté un auto de formal prisión. Y yo sabía que no había delito, pero dije, no me voy a confiar, voy a estar pendiente. Conocía yo al subprocurador. Entonces un día fui a procuraduría y me dice su secretaria, espérese, me dice que ahorita lo atiende. Llegué a las 8, 8:30, 9, y a las 9 me dice, que pase, pero me pasó un salón vacío, donde había un clima que dijo, yo creo que me quería enfriar de mi coraje que traía porque me estaba muriendo de frío. Y todavía tardó media hora más. Y sale el señor de su cubículo y me dice, es que estaba viendo mi novela. Imagínense. Pero como eso, he visto tantas, o sea, ¿por qué no dejamos las cosas que podemos hacer y atendemos primero a las personas? Algo que yo en las instrucciones desde que era juez, cuando vengan personas que quieran copia de los expedientes y no sean de Tuxtla, acuérdenle inmediatamente su escrito y entréguensela. ¿Por qué hacer venir a las personas otro día o pagan hotel o tienen que viajar por segunda vez? Y es algo que no pugna con la ley. Y como esa hay tantas maneras. Mire, ya le cuento, yo ahorita ya no sé si es ilícito lo que hice. Me detienen una persona en aquellos tiempos, en 1996, por adulterio, y la señora estaba a punto de aliviarse. Y bueno, dije la fianza que sean 200 pesos en aquel tiempo. Llega el defensor de oficio con el que era mi secretario y dice, oiga, pero es que esta señora está a punto de aliviarse. Échenos la mano para que salga, y nos cooperamos entre todos y le pagamos la fianza. Bueno, pues que sean 100 pesos, a ver si no me regañan en el tribunal. Y terminé poniendo 50 pesos. Me siento orgulloso de eso, porque digo, pues la señora se fue. Y como eso, hay tantas cosas que podemos ser amables, no que paguen la fianza, pero sí a veces facilitando la manera de que incluso la gente humilde pueda irse con satisfacción de que hay gente que está dispuesta a impartir justicia. El otro tema es la templanza, el hecho de que frente a las amenazas de la gente que se cree poderosa, nos mantengamos con la fortaleza y no cedamos a las presiones.
A veces nos amenazan con queja administrativa y hay abogados que a veces desde que plantean la demanda nos dicen, y si fallan en mi contra, voy a promover queja administrativa. Pues adelante. Y con esa amenaza sí, tenemos un asunto donde el demandado precisamente es el Tribunal Superior de Justicia. Ya me plantearon la facultad de atracción de la Corte, ya me plantearon como 5 o 6 quejas administrativas. Cada vez que vienen los visitadores sabemos que va a estar ahí una queja, pero no por eso nunca, dije yo, quizás sería más cómodo fallar a su favor, pero no tiene razón, y hay que mantener la fortaleza en eso. El otro tema es la humildad. Nadie es tan grande como para no saludar a nuestros subalternos. Nadie es tan grande. Y quizá después que se nos termina el cargo, ahí sí, cuando llegamos a veces a litigar, andamos saludando a medio mundo a lo que pudimos hacer cuando estábamos en el poder, cuando estábamos en el cargo. No se nos quita nada. De hecho, dicen que la humildad es el adorno de los grandes. Y yo le puedo decir, mire, me ha tocado saludar a algunos ministros de la Corte que son tan sencillos y platican con tanta naturalidad, y a veces he visto a algunos de mis oficiales judiciales que son más prepotentes de lo que se pueden esperar. Conocí yo al hermano de un juez, le digo, ese no es el hermano del señor juez, es el señor hermano del juez, porque era más prepotente. El juez era una gente sencilla. Todas estas son las virtudes de la excelencia que engrandecen al juzgador y hacen que a veces las penas, los pesares de los gobernados que están pasando por un problema de cualquier lado pudiera quizás irse más tranquilo, más contento. Yo me gozo escuchando cuando a veces la gente llega a darme las gracias, no porque me den las gracias, además yo no gano nada con que me den las gracias, sino dije, tengo la satisfacción de que se sienten satisfechos con el servicio que le prestó el Estado a cambio de nada. Eso nos hace grandes. Y el otro tema es la paciencia. Le digo, la paciencia que hay que tenerle yo veo, por ejemplo, incluso a algunos compañeros que a todos los empleados le andan levantando actas o se irritan con la gente que viene a pedir audiencia con los abogados. Créanme que yo a veces, bueno, les puedo decir que en mi vida de juez federal llevo 18 años, solamente un acta he levantado. No necesito andar con una pistola en la mano para que la gente trabaje. Y les puedo presumir que la gente está trabajando a gusto. A veces, oiga, que se me pasó. Ay, vamos a ver cómo le buscamos la vuelta y ahorita lo solucionamos. Lo que siempre les digo, un error no se soluciona con otro error. El primer error fue accidental, el segundo ya es doloso. No me oculten nada, porque si me llegan a hacer algo para ocultarlo o llegan a alterar alguna constancia para borrar el primer error, entonces sí meten en problema conmigo. Porque todos somos seres humanos, se nos puede olvidar, nos podemos equivocar, es de humanos. Lo que no es de humanos es ser desleal y tratar de ocultar un error cometiendo algo más grave. Eso sí, no se puede pasar. En fin, les invito por favor a que cultivemos las virtudes judiciales, a que procuremos conocer estos principios, a que nos preparemos, porque miren, de verdad, o sea, yo a veces me desespero, veo que el presidente de la República da un discurso, vamos a redoblar esfuerzo, vamos a combatir la corrupción, vamos, y veo que todo el mundo sigue haciendo lo mismo. Estando en Procuraduría, hubo un programa cuando nos decía nuestra titular, la reestructura de la Procuraduría, y se anunció y llegó el gobernador y la prensa y toda la cuestión, y al día siguiente seguíamos haciendo lo mismo. Tenemos que
que a partir de los nuevos cursos, los nuevos conocimientos, cultivarlos, ponerlos en práctica para que cambie nuestro país. Si no, siempre vamos a ser iguales y quizás peores. Por el bien de la justicia les invito a que cultivemos los principios de la ética y todas lo que son las virtudes judiciales para impartir algo que la gente tiene hambre, la justicia. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la ponencia del magistrado. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario que agregar. ¿Algún? Así, adelante. Gracias. Yo creo que no. Mire, yo creo que de verdad les digo, mire, pongo todo el corazón, y de verdad, en serio, me tomo muy en serio mi papel de magistrado, pero creo que nadie es indispensable. Hay gente que creo que haría quizás el trabajo mejor que nosotros. Ponemos lo mejor que podemos. Yo, en lo personal, no meto la mano al fuego por nadie, pero en lo personal trato de ser sincero en lo que hago. Cuando no estoy de acuerdo, emito mi voto particular. Trato de, les digo, con mi personal, conciliar hasta donde me lo permite la ley, la jurisprudencia y la constancia, de conciliar el derecho con la justicia, porque hay resoluciones que sí están conforme a derecho, pero no son justas, y a veces empezamos a sacar sentencia, y se nos olvida el tema de la justicia. Yo les digo a la gente, privilegiemos el acceso a la jurisdicción, procuremos de estar con ese tema de la inoperancia y démosle privilegio al fondo del asunto, luchando para que no se concedan amparos por forma. A veces nos obliga la técnica, pero yo creo que hay mucha gente que puede hacer bien el papel. Por lo menos, y se lo digo sinceramente, nadie es indispensable, y si el ciclo se acabó, pues a ver desde dónde podemos en principio vivir y después servir a la sociedad. Gracias. Agradecemos entonces los comentarios del magistrado. A continuación, invitamos a la consejera María de Lourdes Hernández Bonilla, al magistrado César Amín, así también a la magistrada María Elena Fabiel y a la secretaria técnica Karina Macías, integrantes todas y todos de la Comisión de Ética, que nos acompañen en el estrado para hacer entrega de un merecido reconocimiento. Pues mi querido magistrado Luis Arturo, agradecemos mucho su presencia. De verdad nos viene a engalanar nuestra Semana de la Ética con todos esos comentarios, con una gran experiencia, porque se dicen fácil 40 años dedicado a la justicia, pues son 40 años, y que con su ponencia nos damos cuenta de toda la cultura, pero sobre todo de toda la justicia que se requiere para impartir. Es una muestra más de un servidor público que ha servido para administrar una verdadera justicia. Nos honra mucho su presencia. Sé que usted ha sido siempre un aliado de nuestro Poder Judicial. Le agradecemos todos sus conocimientos, y a nombre del Poder Judicial pues le entregamos este reconocimiento muy merecido al magistrado Luis Arturo Palacio Zurita. Muchas gracias, señor magistrado, por su presencia. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que todo siga igual.
Es así como damos por concluido este primer día de la Semana de la Ética Judicial. Les invitamos a que sigan al pendiente de las transmisiones que se estarán realizando a través del Facebook Live, así como otras actividades que se estarán compartiendo con el hashtag Semana de la Ética Judicial 2024. Gracias a todas y todos, que tengan excelente tarde.